Capítulo 1. Con gran pesar, Hiruzen Sarutobi se llevó a Naruto Uzumaki de 2 años del orfanato por última vez. Había querido que el niño tuviera una vida normal, bueno, una infancia normal, pero parecía que sus errores eran la causa misma de que no fuera, o bueno, parte de ellos. Anunciar el hecho de que el chico era un Jinchuriki fue su mayor error. Pensar que una sola ley sería suficiente para permitirle al niño vivir en una feliz ignorancia fue su segundo. Pero, lo más extraño, era que parecía que sus planes estaban condenados al fracaso desde el principio, porque el chico no era normal. Ahora cualquiera diría que el hijo de Minato Kamikaze y Kushina Uzumaki no podría ser otra cosa que anormal, tendrían razón, pero, incluso eso no sería suficiente para concebir cuán anormal era realmente el chico. Naruto, de 2 años, no podía vivir en el orfanato porque los cuidadores lo odiaban, pero porque todos lo temían. Hiruzen, por otro lado, no pudo evitar ver al chico, el futuro shinobi, como un superdotado. El chico tenía el talento antinatural de ser capaz de sentir cada emoción negativa, dirigida a él o no. Apenas podía hablar, pero el niño entendía a la gente mucho mejor que con palabras simples. El Sandaime estaba agradecido por este regalo. Ya salvó al chico de los ataques. Pero, era preocupante, porque había comenzado a correr la voz de este talento. Comenzó bastante simple, el niño lloraba cada vez que ciertas personas se acercaban. Al principio, los informes solo afirmaban que era sensible, no era un eufemismo, pero las cosas cambiaron cuando el niño pudo caminar. Caminaba por todas partes, con ojos inocentes mirando. Los niños nunca lo notarían, pero algunos de los cuidadores lo habían visto entre las sombras, en lugares donde un niño no debería poder alcanzar. Fue un niño tranquilo desde el principio, pero cuando comenzó a hablar, tuvo una percepción que dio en el clavo. Los niños shinobi crecieron y maduraron rápidamente, pero Naruto estaba años por delante de los prodigios como Itachi y Kakashi, incluso Orochimaru. Sus frases eran breves y demasiado precisas, pero coherentes. Factual. Y fueron librados de la boca de un niño. Incluso ahora, los ojos observadores de la Unión Namikaze Uzumaki lo miraban en silencio. Podía sentir la mirada en su propio rostro y no pudo evitar mirar al niño en sus brazos. La aparición de Minato, la tenacidad e intensidad de Kushina. Una unión perfecta de 2 shinobi de primer nivel. Pensó en la tragedia de la muerte de los padres de los niños y se dio cuenta de su error demasiado tarde. Estás triste porque mis padres murieron. Los amabas. La voz sonaba poco natural viniendo de alguien tan joven, y Sarutobi se habría resistido si no hubiera leído los informes de la perspicacia del chico. Amo a todos los que están dentro de los muros de Konoha. Incluso a ti. Los ojos del chico parpadearon hacia él como una lechuza y asintió con la cabeza. Esto casi se estaba volviendo demasiado surrealista para él. Lamento haberlos asustado. No volveré allí, ¿verdad? Ah, incluso ahora el chico tenía cierta percepción sobre las consecuencias de las acciones. Comprendió los matices de arrepentimientos que Sarutobi tenía dentro de sí mismo y los conectó con los sentimientos que había desenmascarado dentro del orfanato. El niño tenía 2 años y, sin embargo, Hiruzen sabía que podía hacer caer países de rodillas. Todo lo que tenía que hacer era llevar al niño a un banquete de un daimyo y ver cómo todos sus planes políticos e intrigas caían a su alrededor. ¿La gente es realmente tan mala? El anciano Hokage suspiró. La inocencia del chico no duraría mucho. Oh, soy joven. Pero estoy creciendo más rápido que normal. Eso es raro. El niño no tenía ninguna posibilidad de tener algo parecido a una infancia. Todos los planes de Hiruzen con respecto al chico tendrían que ser descartados, era demasiado peligroso dejarlo solo. No tenía más opción que criar al niño él mismo, para ayudarlo a aprender a controlar este poder suyo. Rara vez podría ver al chico, pero era la mejor ruta a seguir. Dejados solos, había todo tipo de jugadores que podrían intentar aprovecharse del chico. Danzo solo lo haría. No, tampoco me agrada. Iban a ser unos años agotadores para Hiruzen Sarutobi y su nuevo cargo. Kurama observó mientras su anfitrión era llevado a la oficina del que los humanos llamaban Hokage. Recordó al hombre de la noche de su liberación, posesión y posterior sellado. Era el segundo Hokage con el que había luchado, y por lo que recordaba estaba cerca de su última prisión. Su tiempo dentro de Kushina fue, bueno, doloroso. Debido al diseño del sello, no se había sentido muy cómodo en su mandato como prisionero de ella. Tampoco hablaron. Como su segundo Jinchuriki, eso parecía convertirse en la tendencia. Todo parecía ir bien como lo había hecho su tiempo dentro de Mito Uzumaki Senju, cuando Kushina había quedado embarazada.
Ella no fue la primera Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune en quedar embarazada, por lo que no era realmente la primera vez que Kurama experimentaba la gestación completa de un recién nacido que crecía dentro de otro organismo vivo, pero era la primera vez que él no estaba furioso sin pensar por su sello mientras el niño crecía. Ser una construcción de chakra significaba que siempre había una ligera curiosidad por el funcionamiento de las formas de vida más orgánicas del planeta que habitaba, cuando no lo eran. A medida que el feto crecía lentamente, había descubierto que podía manipularlo minuciosamente con su chakra. Y eso le trajo un regocijo perverso. Podría devastar su prisión por lo que ella le había hecho. Pero, cuando estaba a punto de hacerlo, se dio cuenta de que esta nueva vida, aunque fuera humana, no había cometido ningún pecado en nada. Era la definición de inocente. Las palabras de su padre resonaron en sus recuerdos y no pudo encontrar dentro de sí mismo para destruirlo. Ese había sido un golpe extremo para su disfrute. No pudo atacar al organismo en crecimiento y algo de su interés en él se desvaneció. Entonces, un día, el aburrimiento había aumentado tanto que inspeccionó al bebé nuevamente e identificó un gen que lo condujo a una característica bastante mediocre. Casi mecánicamente, Kurama instruyó a su chakra para corregir el gen descarriado. Fue solo después del hecho de que Kurama se dio cuenta de que sin darse cuenta había ayudado a un humano. Su disgusto consigo mismo lo llevó a pasar unas semanas sin hacer nada más que pensar en todas las formas en que los humanos eran patéticos, débiles y terribles. Pero, el niño no era ninguno de esos. Al menos, no aquí donde no podría ser manchado por aquellos en el gran mundo más allá. Y fue ese hecho lo que provocó que Kurama se detuviera y pensara en su situación actual. Sabía que solo el clan maldito de Uzumaki podía contenerlo, pero solo quedaba un puñado de ellos en el mundo. No hubo Senju con el lanzamiento de madera. Su contenedor, Kusina, no viviría para siempre. El niño iba a ser su próxima prisión, lo supiera o no el bebé. Kurama aceptó esto y no se lo reprochó al chico. De hecho, no era culpa suya el estado del mundo exterior. Era tan víctima como el mismo Kurama. Eso le hizo detenerse de nuevo. El niño iba a ser su prisión. El niño, el que podría fortalecer y realzar sin motivo, sería su prisión. Tenía una oportunidad ante él. Podía darle forma para que el chico fuera fuerte. Que el chico se hizo sabio. Que el chico estaría por encima de los depravados que lo rodeaban. Podía mejorarlo para que pudiera sentir los males que lo rodeaban. Por supuesto, ninguno de estos poderes podría estar al máximo hasta que él estuviera sellado en el niño, pero podría sentar las bases para su mandato en este momento. Así que se puso manos a la obra. Haría que su próximo barco fuera digno de serlo. Le regalaría al niño una gran ventaja sobre cualquier compañero humano, shinobi o no. El trabajo de Kurama se incrementó a medida que comenzaba a esperar el día en que pudiera hablar con el niño. En el que había tenido tanta participación en el crecimiento como la propia madre del niño. Al principio deseaba formar una prisión más adecuada y cómoda, pero, hacia el final, Kurama se había dado cuenta de que se había vuelto cariñoso por el bebé. Y el día se acercaba cada vez más al día de su nacimiento. ¿Y qué catástrofe había sido? Sellado dentro del niño, dentro de Naruto el mismo día de su nacimiento fue una bendición para Kurama, pero sabía que era una tragedia para el niño, le tomó un día acostumbrarse a su nueva prisión, el trabajo del maldito Yondaime. Ralentizando su trabajo aún más. Pero, ahora no tenía nada más que las mejores intenciones hacia el chico, y estaba ayudando en la función del sello para que no lo detuvieran. Los cimientos que había puesto fueron inmediatamente modificados y edificados. El chico conocería todos los males del hombre, una carga monumental para cualquier humano normal, pero este lo necesitaba tenerlo para entender a Kurama. Saber que la ira del Kyuubi estaba justificada, pero no infinita. Que su odio nació del miedo, la frustración y el arrepentimiento. Esa era la única forma de hacerle entender al chico. La única forma de asegurarse de que su prisión sería un amigo. Si bien ser llamado a la oficina de Tsukage no era un pasatiempo nuevo, desafortunadamente todavía era uno al que estaba luchando por acostumbrarse. La oficina de su sensei seguía siendo la misma. Algunos de sus retratos y recuerdos todavía estaban en sus lugares. Pero ya no era suyo, era una vez más su predecesor, el Sandaime. Como con cada pérdida de una persona preciosa en su vida, Kakashi se lo había tomado muy en serio. Muy duro. Después de todo el progreso que había hecho al lidiar con la pérdida de Rin y Obito, perder a su sensei y figura paterna, y no poder detenerlo era terrible. Había regresado de cabeza al Anbu, alcanzando rápidamente su rango de capitán Anbu y tomando misión tras misión durante 2 años.
Hiruzen lo había entendido, no aprobado, pero de todos modos le permitió arreglárselas a su manera. Por eso hoy fue de la nada. Un desconocido. Algo en eso estaba haciendo que su estómago se retorciera incómodo y no sabía qué. Saltó al alféizar de la ventana y se encontró cara a cara con los ojos azules de Minato. Kakashi se detuvo en seco y no pudo evitar mirar el cabello rubio y la mirada inocentemente inquisitiva que le devolvió la mirada y pensó en Minato. Su líder, maestro, padre. ¿Extrañas a tu padre? Mi padre. A Kakashi se le heló la sangre y la sorpresa mantuvo a raya sus instintos de apartarse. El chico, Naruto, quien más podría ser, todavía lo miraba, aparentemente mirando dentro de su alma. Estaba tan inquieto que ni siquiera podía decidir si el chico podía o no. Has perdido a muchos amigos. Mucha familia, yo también perdí a mi familia. Yo también estoy triste. No te culpo, Miri-san. Kakashi todavía no podía decir nada mientras el chico decía las verdades que tanto trató de encerrar. ¿Era este su castigo por fallarle al chico? Habiendo descubierto todos sus fracasos para que se les juzgue. No se había olvidado del chico, simplemente se había sentido tan culpable. Tan fracturado. Tan roto. No pudo haber criado al niño. No era su padre, nadie podría reemplazar a su padre. Y fue su culpa. No. No es tu culpa, Miri-san. Aunque te perdono. Creo que eres agradable, eres una buena persona. Fue en ese punto de la conversación verbal unilateral que los instintos de Kakashi se pusieron en marcha y miró a su alrededor. Además del divertido Sandaime, estaban solos. Bien. El chico estaba escupiendo secretos que ni siquiera él debería haber conocido. Tendría que enseñarle a ser más callado, ya no era un niño, era. Tenía 2 años. Kakashi no había estado haciendo misiones para que larga. Cogió al chico en sus brazos y lo miró, asegurándose de que el hijo de su sensei estuviera bien. Gentilmente lo giró de una manera u otra, mirándolo no podía ver nada malo en el chico. Se levantó la diadema y miró al niño que reía tontamente una vez más con su Sharingan de Obito. Parecía estar bien. ¡Wow! Es un regalo increíble. El niño estiró los brazos y mantuvo la cara inmóvil para poder mirar a los ojos. Kakashi no sabía qué era más inquietante, el chico hablando de esta manera tan joven, o saber cosas sin que se las dijera. Miró al Hokage y el viejo mono le dio una suave sonrisa y le hizo un gesto para que se sentara. Naruto aquí, Kakashi, ya no vivirá en el orfanato. El hombre de cabello plateado asintió en silencio mientras se sentaba, manteniendo a Naruto en su regazo. El chico no podía quedarse allí. Algo andaba mal o diferente con él y tendrían que averiguar qué. Sensei dejó algo que insinúe cuál podría ser la causa. El Hokage negó con la cabeza. Me temo que estamos muy a oscuras sobre lo que provocó esto en nuestro querido Naruto-kun. Quizás, puede tener que ver con su inquilino, o no. Ambos hombres palidecieron y miraron al chico cuyo rostro estaba arrugado por sus pensamientos. Algo de lo que tienes miedo, está, dentro de mí. Bueno, Kakashi Hatake había aprendido muchas cosas, pero como censurar su tren de pensamiento subconsciente no era una de ellas. Ni siquiera su Sharingan podía ayudarlo con eso. Los dioses no lo permitan si empezaba a pensar en operaciones clandestinas que los Zanbu estaban tan felices de realizar. El rostro de Naruto se arrugó como si hubiera probado algo amargo y Kakashi ni siquiera podía fingir una mirada inocente mientras Hiruzen lo miraba fríamente. Ciertamente, tomaría un tiempo acostumbrarse a esto. El Hokage suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. El niño será cuidado por mí. Necesitaré tu apoyo y ayuda mientras lo hago. Felicitaciones por tu ascenso. Ah, ese era el plan. Si Kakashi fuera el comandante Anbu, no estaría ejecutando misiones con tanta frecuencia, y podría dedicar algo de tiempo para vigilar al niño cuando el Hokage tampoco. El plan era bueno, pero seguro que había ocasiones en las que ambos no podían cuidar del chico. Y cuando ambos estemos ocupados, Hokage-sama. Su pregunta hizo que Naruto también mirara al Hokage con curiosidad, sabiendo que su respuesta sería la identidad de alguien nuevo con el que Naruto se encontraría. Tengo algunas ideas. Naruto sacó la lengua de repente e hizo un sonido de arcadas. No él, jiji, no parece una buena persona. Kakashi vio como Sarutobi y Naruto parecían tener una discusión sobre supervisores y cuidadores adicionales. El chico era asombroso. Aterrador, incluso. El chico, si es que se le podía llamar chico, estaba más que dotado. Podría ser un Kekkei Genkai, pero no era del Uzumaki. Minato siempre fue perceptivo, pero ni siquiera él era tan astuto. ¿Cómo lo hizo el chico? 1000 teorías rebotaron alrededor de la cabeza de Kakashi y todas conducen a la misma conclusión. Naruto Uzumaki era especial.
El niño de 2 años sentado en el escritorio de Sandaime teniendo una conversación, completamente ajeno a lo surrealista del momento, fue precioso. Tenía que estar protegido. Kakashi tenía pocos amigos y ninguna familia. Eso era lo que su culpabilidad lo había convencido al menos. No había merecido acercarse al chico. Solo le traería la tragedia. Ahora lo sabía mejor. El niño necesitaba seguridad y necesitaba orientación. Puede que Kakashi no fuera tan mayor como el Hokage, pero en ese momento era un shinobi experto. El chico necesitaba estar rodeado de aquellos que pudieran cuidarlo. Era gracioso que fueran las palabras de Naruto las que hicieron que Kakashi se diera cuenta de esto. También necesitaba al chico. Eran familia. Minato era un padre para ambos, de diferentes maneras. Kakashi tenía un propósito de nuevo. Enseñaría y nutriría el legado de su sensei. Una calidez floreció en su pecho y sonrió cuando Naruto comenzó a reír. Cuando Hiruzen pensó una vez más accidentalmente en un secreto de estado. Kakashi, ¿podrías llevar a Naruto a mi casa y cuidarlo por el resto del día? Wai, Hokage-sama. Naruto se volvió hacia él, con los brazos extendidos y Kakashi lo levantó. Las manos que habían matado a miles de hombres con bastante facilidad levantaron al niño y lo abrazaron. Puede que se haya ido de la vida del niño hasta ahora, pero eso cambiaría. Incluso si no pudiera estar allí constantemente, siempre lo protegería. Eso es lo que hacen los hermanos mayores, ¿no? Los ojos de Naruto se abrieron y miró a su alrededor con asombro. Esta no era la habitación en la que su nuevo hermano mayor, Kakashi, lo había dejado. No, era una especie de lugar oscuro y estaba húmedo. Un lugar oscuro y húmedo. Naruto se puso de pie lentamente y se sacudió el agua de la espalda. No se sentía bien, lo hacía sentir incómodo. El lugar oscuro y húmedo también estaba frío. Sin embargo, ese era un nombre demasiado largo, el lugar oscuro, húmedo y frío. ¿El lugar no es bueno? Bueno, eso estuvo bien. Dio sus primeros pasos en el mal lugar y se dio cuenta de que era largo. No había una puerta a la vista y Naruto estaba comenzando a asustarse. Caminó lentamente por el pasillo y se puso más ansioso a medida que avanzaba. Después de mucho tiempo, llegó a una gran habitación, donde había una gran puerta. Más allá de la puerta, había algo que era muy, muy grande. 2 grandes ojos se abrieron en la oscuridad y los miraron con curiosidad. La mayoría de los niños habrían estado asustados o al menos inseguros de la naturaleza de tal ser, pero Naruto podía sentirlo. Había muchos malos sentimientos que tenía el animal. Mucho. Demasiado para que Naruto lo mencione, pero solo había un mal sentimiento dirigido a Naruto. Miedo. ¿Miedo a estar solo? Hola, Naruto. Naruto parpadeó sorprendido y se acercó unos pasos. Tímidamente miró más de cerca y vio más detalles de la gran bestia mientras se arrastraba lentamente hacia la luz. Hola. ¿Cómo sabes mi nombre? Estuve allí cuando tus padres te nombraron. El rostro del niño se ensanchó con sorpresa y dio unos pasos más hacia adelante. ¿También conocías a mis padres? ¿Eran amigos? No, no les agrado. Oh. El chico ya no estaba tan exuberante y lentamente se encogió en sí mismo, pero aún así se acercó. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres de lo que Iji y Kakashi Nii-san estaban asustados? Sí. Soy el Kyuubi no Kitsune. Ese es un nombre largo. Kurama miró al chico, todavía sin emitir ningún juicio. En realidad, las cosas se veían bien. Esta había sido la conversación más larga y civilizada que había tenido con otro humano, además de su padre. Es un título. Un nombre que la gente me llama. Mi nombre real es Kurama. El niño asintió instantáneamente, ajeno a la importancia del momento. Este fue el primer paso de Kurama para confiar en un humano por primera vez en su vida. El niño puede estar tomándolo como si fuera simplemente una nueva reunión, pero para el mismo Kurama estaba a punto de establecer un vínculo con otro. Una amistad. ¿Por qué estás aquí, Kurama? Este lugar no parece muy agradable. Estoy atrapado dentro de un sello, Naruto-kun. Dentro de ti. Esta es la manifestación del sello. ¿Puedo cambiarlo por algo mejor? El gran zorro parpadeó. No estaba acostumbrado a esto. Una gran parte de él todavía esperaba ser manipulado o aprovechado. Era agradable. Refrescante, de hecho. Puedes pensar y el sello cambiará. Si eso es lo que quieres. Bueno, esta es tu casa, ¿verdad? ¿Te gusta así? Kurama sonrió con dientes y negó con la cabeza. No, Naruto-kun. No me divierto con esta alcantarilla en la que nos encontramos. Alcantarillado. Así que ese era el nombre más corto para el lugar oscuro dorado húmedo. Naruto se encontró asintiendo con la cabeza.
A él tampoco le gustaba la alcantarilla. Pero tampoco le gustaba el orfanato, y dudaba que a Kurama le gustara. Kurama era demasiado grande para casas de personas. Y él era un zorro, tal vez un parque. Su entorno retumbó y se movió. Una gran extensión de hierba verde y árboles los rodeaba. En la distancia había montañas, todas las cuales tenían sus propios monumentos Hokage, pero era impresionante para la imaginación de un niño de 2 años. El chico todavía estaba aprendiendo sobre el mundo que lo rodeaba, al parecer. Eso estuvo bien. Kurama podría lidiar con tener que mirar las caras de 4 humanos. Honestamente, después de que Naruto se fue, podría disfrutar de disparar un Bijudama a 1 o 2 de los monumentos. De repente, Kurama sintió a Naruto subirse a una de sus patas y casi arroja al chico en estado de shock. Por así decirlo, se tiró ligeramente hacia arriba, y Naruto se rió como si el Biju lo hubiera hecho para divertirlo. Esto, no podía haberlo previsto. El niño estaba acostado sobre su piel con los ojos cerrados y parecía estar casi ronroneando de satisfacción. Sé que estabas asustado, no lo estés. Me encantaría ser tu amigo. Kurama ni siquiera pudo responder. No supo qué decir. Solo miró al chico por un segundo y luego cerró los ojos y apoyó la cabeza. Sintió que el niño se le subía por el cuello y se dejaba caer sobre su cabeza. Considerando todas las cosas, podría acostumbrarse a esto. En los 2 años que Naruto Uzumaki había establecido su hogar en el compuesto del clan Sarutobi, algo siempre parecía estar sucediendo. Ya sea que otros miembros de Sarutobi le hablaran sobre su joven encargado caminando por los terrenos en la oscuridad de la noche, aparentemente hablando solo, con el chico caminando hacia otros miembros de la nada y conversando con ellos sobre sus miedos y dolor. Justo cuando las cosas empezaban a calmarse, el chico se había tomado la molestia de empezar a vagar por el pueblo. Hubo bastantes ocasiones en las que civiles preocupados habían llevado al niño a la torre Hokage después de haberlo visto deambular solo en el otro lado de la aldea. Después del tercer incidente de este tipo, y al darse cuenta de que Naruto simplemente no estaría escuchando sus órdenes de inmediato, había decidido que era necesario que un escuadrón de Anbu siempre estuviera protegiendo al niño. Fue necesario. Era una protección de un activo futuro y un jugador vital en la aldea. Naruto crecería y cambiaría las cosas. Por supuesto, Ino no podía estar constantemente separado de la guardia, pero el comandante Anbu se unía de vez en cuando. El honor generalmente recaía en Kat, Weasel y Boar. Fue divertido escuchar su primer informe. Cómo el chico siempre parecía sentir su presencia y los buscaba. Después de unas horas en las que se movían constantemente y casi bailaban lejos de su vista, el niño pareció detenerse, como si se diera cuenta de que no podían estar a su vista debido a su trabajo, y nunca volvió a mirar hacia ellos. Por supuesto, el grupo sabía que él estaba al tanto de su presencia por los relatos que dio inconscientemente. Era exasperante para todos, especialmente para Weasel, como sus habilidades no significaban nada para evadir al chico. Hiruzen se dio cuenta de que el niño era un ejercicio perfecto para los nuevos reclutas de Anbu. Rápidamente se convirtió en una rutina normal para los aprendices tener la tarea de vigilarlo y mantenerse fuera de su vista. Siempre se preguntaron por qué el ejercicio no fallaba inmediatamente después de ser atrapados una vez. Rápidamente se dieron cuenta de que el chico era demasiado bueno. Parecía reconocer a las personas después de unas cuantas veces de estar cerca de ellas, pero siempre desconfiaba de las nuevas presencias. El Naruto Guard Reparador se convirtió rápidamente en un castigo informal. Por supuesto, para los 3 programados regularmente para protegerlo, perfeccionó sus habilidades. Los 3 no pudieron entender cómo lo hizo el niño, e Hiruzen no tenía intención de decírselo. Para ser honesto, también se encontró probando qué tan cerca podía acercarse antes de que Naruto lo notara. Parecía que la velocidad era su mayor ayuda para eludir los sentidos del chico, pero ni siquiera eso era perfecto. El niño pudo haber madurado rápidamente, pero todavía era un niño. No tenía el conocimiento, la experiencia o las habilidades para ser una amenaza real para ningún shinobi por encima del rango de Jonin. Eso fue, hasta que se dio cuenta de que Naruto estaba usando estas prácticas y tiempos para entrenarse. Se necesitaría un ojo experimentado para notarlo, pero los reflejos del chico estaban creciendo al igual que su rango de percepción. Tenía 3 años en ese momento, y ya había comenzado a entrenar. Eso lo impulsó a sentarse y enseñarle a Naruto los conceptos básicos del chakra y su uso. Solo para que le dijeran que su amigo ya se lo había dicho. Temiendo lo peor, estuvo a punto de interrogar al niño antes de descubrir la verdadera identidad de su amigo, el Kyuubi no Kitsune.
Esa había sido toda una discusión. Al final, no pudo convencer al niño, y se encontró incapaz de negar que el niño realmente tenía una comprensión mucho mayor del carácter de una persona o de un ser que él. Esta conversación también cimentó que fue la obra del Kyuubi lo que le otorgó a Naruto esta empatía. Había escuchado informes de Jinchuriki adoptando varios estilos y dones de su patrón Biju, pero esos siempre parecían estar más orientados al ninjutsu. Esto estaba en un nivel completamente nuevo. Deje que el Kyuubi dé inadvertidamente a su anfitrión lo que podría constituir el mayor regalo entre las bestias de 9 colas. Y así comenzó a entrenar al niño a la temprana edad de 3 años. El más joven en entrenar en Konoha desde su fundación. Condujo al niño a través de sus conferencias sobre el mundo shinobi y sobre la teoría de los chakras y jutsu. El chico lo absorbió todo. Sus reservas de chakra eran minúsculas. Su cuerpo, débil. Pero su mente y sus sentidos, anormalmente avanzado. El niño comenzó a entrenar con un vigor que le recordó a su antiguo equipo Genin, el Sannin. Siempre estaba entrenando. Después de unos meses, llamó su atención que el chico había obligado a Ueasel a entrenar con él. Aparentemente, Naruto lo obligó a ayudar después de 3 horas de hacer constantemente a Ueasel evadir sus sentidos. Comadreja se convirtió en su senpai con un fervor vicioso, como venganza por haber sido usado así por el chico. Hiruzen decidió dejarlos para que lo resolvieran ellos mismos. Sería bueno para Naruto tener otro modelo a seguir y era bueno para Itachi tener algún tipo de interacción social. Esa era la diferencia entre los prodigios como Itachi y Kakashi y Naruto. Naruto se estaba volviendo cada vez más franco y optimista. La personalidad de Kushina comenzaba a aparecer de vez en cuando dentro del chico, pero aún operaba principalmente bajo el comportamiento calmado y analítico de Minato. Después de 6 meses de entrenamiento, el niño de 4 años se había convertido en shinobi. Un shinobi inexperto y aficionado, pero uno de todos modos. Su edad era lo único que lo detenía. No había aprendido ningún jutsu, al menos no de sus maestros humanos, pero había comenzado a practicar los katas del estilo Interceptor Uchiha, según la solicitud de Ueasel. Parecía que el senpai de Naruto había tomado un interés supremo en su carrera y no estaba por encima de ignorar algunas leyes del clan para ayudarlo. En el tiempo que le quedaba, Hiruzen también había llevado al chico por el camino del estilo garra de mono y el bojutsu. A decir verdad, el Hokage se sintió muy complacido al instruir a un estudiante tan dispuesto, y se encontró comenzando a dar conferencias sobre los conceptos básicos de la creación de jutsu sin darse cuenta de lo avanzado que era el tema. El chico iba bien, y Sarutobi se encontró permitiéndole participar en reuniones diplomáticas aquí y allá. Descartarían al niño como solo un niño. Y eso fue un grave error. Eso fue lo que condujo a esta reunión entre Hiruzen y el embajador de Kumogakure. Se llegó a un tratado, se firmó y se ofició. Todo lo que quedaba era discutir los planes entre las dos aldeas y organizar una celebración, enviar al embajador de regreso a Kumo con las buenas noticias, y estaban en camino de tener una alianza con otra aldea oculta. Hiruzen no era ingenuo, pero si 3 de las 5 grandes naciones pudieran lograr un tratado, una paz tangible, sería el primer paso verdadero hacia la realización del sueño de Shodaime de paz y unidad global. Sí, desconfiaba del tratado, pero también les permitía el beneficio de la duda. Puede que no sea el destello amarillo, pero no sería negligente recordarle a Kumo por qué fue llamado el dios de Shinobi. En la esquina de la habitación, Naruto se sentó en silencio observando que la reunión continuaba con los ojos entrecerrados. El hombre de Kumo estaba bien, pero tenía algo planeado que lastimaría a alguien dentro de la aldea. Y como shinobi de Konohagakure, Naruto no le permitiría ejecutar su plan.